empezamos bien. Ya empezamos bien con la polémica. A ver la que se va a liar cuando termine el programa. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, caballeros? ¿Sois hermanos? Hermanos. ¿Os habéis puesto de acuerdo? Como son 4. Claro, para ir rotando cada día que vengamos. Como tenemos que venir todavía bastantes días, nos queda mucho repertorio. Acabemos con el repertorio de los Beatles, empezaremos con Led Zeppelin, por ejemplo. Eso es, que ya, si pasan ya para las semifinales, vendrán otros, no digo yo, porque como son muchos... Eso es, y si no los niños también, que sí. la segunda saga también sale cantante. Sí, bueno, ya no quedan más que semifinales y final, pero ya si queréis que os apuntéis ya para la 4ª edición y ya que venga toda la familia. Bueno, oye, encantado de que estéis aquí, que lo disfrutéis y vamos a presentar a este cuarteto fantástico que verán ustedes lo bien que lo hacen. Adelante. José María Ríos vive en La Coruña y como si se tratase de una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el desmelenado guitarrista se nos convierte en un educadísimo ginecólogo de 35 años y sólida clientela. Nos hemos colado en la habitación de un auténtico pianista sección aporreador rockero. Se llama Juan de Dios Martín, tiene 20 años y también es coruñés. Con 20 años tenemos a Jaime del Río. Es un estudiante de Derecho 3º y 4º, pero su futuro se abre hacia la música, como el de Joel López, que anda metido en estudios de magisterio, pero lo que ama de verdad es el piano. Así que los coruñeses Joel, Jaime, José María y Juan de Dios cogieron los bártulos y se convirtieron en los Beatles. I'm so glad 'cause she's my little girl. She's so glad. Telling all the world that her baby buys a dish, you know. He buys a diamond ring, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. No crean que estamos en verano. Estamos en invierno, pero es que estos chicarrones son de La Coruña. Y mira cómo me vienen estos dos. Que parece que... Pero bueno, tú en verano no usarás abrigo. ¿Cómo lo llevas al revés? Depende. Y además vienes muy discreto, por lo que veo. Nah, la crisis. ¿No? ¿La crisis? ¿No te da para la manga larga o qué? A mí para casi manga larga. Bueno, que éxito en el programa anterior, por lo que veo. Ya estáis aquí en cuartos de final. El programa, cuando salisteis, no sé si lo veríais juntos o separados, pero seguro separados. Que separados lo visteis, ¿no? Yo lo vi en un bar con mis colegas, partiéndonos de risa. Los colegas. Espiritualmente estábamos juntos, físicamente separados. ¿Y de Coruña sois los más famosos o no? Sí. ¿Habéis subido en el ranking así, de novias como andamos? De novias ¿Ha mejorado la cosa? Nos pusieron haciendo guardaespaldas. hueco con las agendas, además, incluso. Pero sí, espera, ¿lo de los guardaespaldas qué? Bueno, nos pusieron guardaespaldas, guardabrazos, guardapiernas... Guarda, no digas más. Guardarropa. Guarda. Y luego está la fiesta de guardar también. Bueno, entonces veo que estáis preparados. Encantadera este. Venga, estáis preparados, ¿no? Señoras y señores, Joel, José María, Jaime y Juan de Dios nos van a imitar en directo cantando a los Beatles.
something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you say that's something. I feel you understand. And I say that's something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand. And I feel that something. I wanna hold your hand. 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 Muchas gracias. Bien, figura. Vamos para allá. Veniros para acá conmigo. Qué barbaridad, los palos que le pegabas a la batería, macho. Echaros para allá, que si no acabemos todos. Vente por aquí. Joaquín, me parece que serás tú, ¿no? Pero sí, no solo yo, pero qué bueno que los Beatles, que siguen siendo ahora más importantes aún que antes, porque hay más imitadores de su estilo, Oasis, entre miles de gente, pero que habéis elegido, y me alegra, una canción que fue histórica porque fue el primer número 1 de los Beatles en América, fue la Beatlemanía mundial, pero sobre todo que oyéndola ahora y oyéndola como la habéis hecho vosotros, sigue siendo una canción vanguardia, pimpante, fresca para toda la vida. Así que por la canción, por los Beatles y por vosotros, felicidades lo bien que lo habéis hecho. Gracias. Yo quería contaros a todos que esta canción, como dice Lucky, que fue su primer número 1 en Estados Unidos, fue la canción que les abrió las puertas del mercado americano. Tiene nada menos que 33 años, o sea que todos los que en casa han estado cantándola, que piensen que esta canción funcionó, fue número 1 en las Navidades del 63 en Inglaterra y luego durante el 64 fue un éxito en todo el mundo. Así que lo habéis hecho fenomenal y hemos estado aquí todos, uno más que otros, acordándose de esos 33 años atrás. Así que enhorabuena. Muy bien, pues enhorabuena, un aplauso fuerte para ellos. Nos vemos luego.